Hola amores, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo vídeo que, como ya ves, es la segunda parte de los calcetines. Como ya tenemos el primer vídeo, no me voy a enrollar mucho, no voy a hacer una introducción larga porque ya la tenemos. Lo que sí que os quiero decir antes de empezar es la lana que he utilizado, porque ya muchas me habéis preguntado pero todavía no lo sabía. Mirad, de los 3 ovillitos, que ya os acordáis que son de 25 gramos, me ha sobrado esto. Me han sobrado 6 gramos de rojo y 13 gramos de blanco, con lo cual he gastado 44 gramos del color rojo y 12 gramos del color blanco, teniendo en cuenta que esta es una talla pequeña que sería como para un número de 36 a 38. ¿Sí? Bien, pues empezamos. Aquí vengo con la segunda parte del calcetín que empezamos la semana pasada. No sé si alguna lo habéis empezado. Bueno, miento, sí que sé que alguna lo ha empezado porque en el grupo hay algunas que lo han empezado. Pero las que no estáis en el grupo, contadme si lo habéis empezado, si os ha resultado fácil o difícil. Contadme cositas. ¿Sí? Bueno. Pues yo ya he hecho, esto ya lo puedo quitar porque esto lo voy poniendo cada 20 vueltas para luego no tener que contar tantas. Y tengo las 66 igual que en el otro calcetín. 66 en rojo. Bien, pues ahora esta, ya tenemos aquí el señal del inicio. Esta es la aguja número 1 y el talón lo voy a hacer en la vuelta número 2. O sea que esto es el empeine y aquí estará el talón. O sea que voy a trabajar esta aguja. Y en el talón, pues como en este caso es de diferente color, lo cambiaré. Si lo hacéis del mismo color, pues nada. Todo del mismo. Paso a la aguja número 2 y ahora es cuando voy a cambiar el hilo. Voy a poner el hilo blanco y a empezar el talón. Es un talón de vueltas cortas alemanas. Vosotros, si tenéis práctica con otras vueltas, las vueltas del hilo, del punto envuelto, en fin, podéis hacer las que queráis. A mí este talón me parece bastante sencillo, aunque al principio, como todo, pues parece que no, pero sí. Entonces voy a trabajar. Aquí voy a dejar el cabo larguito porque si luego aquí se me hace algún agujerito o algo, pues lo puedo rematar con este mismo hilo. De hecho, luego tendré que tensar un poco cuando remate y tal. Bueno, pues voy a tejer todos los puntos. Todos los puntos. Y ahora giro la labor porque el talón se teje con vueltas del derecho y del revés, o sea, en plano. Aquí podéis utilizar otras agujas, unas agujas cortitas, lo que os vaya más cómodo. Y ahora este punto lo paso sin tejer, tiro del hilo que está trabajando y veis que se forman dos hebritas. Pues así tiene que quedar. Y ahora sigo trabajando la vuelta al revés hasta el último punto. Tejo
tejo este último punto, doy la vuelta, voy a meter este cabo aquí para que no me moleste. Y ahora este primer punto hago lo mismo, lo paso sin tejer con la hebra hacia arriba y estiro hasta que se me forman 2 hebritas. ¿Veis? Aquí me quedan no tan evidentes porque se cruzan un poco, pero bueno, hay 2. Uy. Hay 2, ¿veis? Y sigo trabajando al derecho. Esto lo tenéis que apretar un poquito para que no se os escapen las 2 hebras y para que luego tampoco forme agujero. Pero esto ya depende mucho de vuestra tensión y todo, porque tampoco es cuestión de estrangularlo, porque si no luego, como tampoco hay suficiente hilo, pues queda agujero igual. O sea que esto es con la práctica. El primero pues igual os quedan más agujeritos, sobre todo más en un lado que en otro suele quedar, pero ya veréis que con la práctica pues esto nada. Además se supone que los primeros calcetines lo haces para ti y aunque te queden un poco mal, pues los llevas más contentas que unas Pascuas. A ver, aquí llegamos hasta el punto que está doble, por lo tanto este lo tengo que tejer. Y doy la vuelta. Y con el primero hago lo mismo. Lo paso sin tejer. Tiro del hilo hasta que me quedan 2 hebritas, ¿veis? Como si fueran 2 puntos, un punto doble. Sigo con la vuelta hasta el final. ¿Veis? Este es el punto doble que no lo tejo, sino que tejo hasta el punto doble. Doy la vuelta y ahora voy a doblar este. Subo el hilo y lo doblo. Tengo la tensión para que no se me vuelva a hacer un punto solo. Y ahora ya sigo tejiendo hasta que me encuentre con el otro punto doble. Este está doble, no lo tejo, sino que tejo el anterior, solo los sencillos. Y lo mismo, doy la vuelta y este lo voy a hacer doble. Estiro y sigo tejiendo hasta que me encuentre un punto doble. Este sencillo y este también. Y estos son los dobles. Pues nada, no los tejo, los dejo ahí y voy a doblar el siguiente. Lo paso sin tejer y lo doblo. Y sigo. Y así voy a ir haciendo todo el tiempo hasta que me queden 10 puntos en el centro, 10 puntos sencillos, sin doblar. ¿Por qué 10? Normalmente se suele hacer con los mismos que has empezado en la puntera. Pero como yo he empezado con 12, si me paro cuando tenga 12, pues el talón
me va a quedar muy cortito. Y recordar que hemos empezado el talón 5 centímetros antes del largo total. Entonces, ¿veis? Aquí tengo los 3 y este es el sencillo. Pues lo tejo y lo doblo. Tiro del hilo, vuelvo a subir el hilo para tejer del revés y listo. Pues eso, que si también llegara hasta 12, pues igual tendría un largo de talón súper pequeñito, porque aquí no hay muchos puntos, ¿eh? Ahora cuando llegue a los 10 puntos os lo explicaré mejor. Pero yo voy a dejar 10 en el centro, porque al menos tendré un par de vueltas más que si dejara 12. Bueno, pues esto es así todo el tiempo, por el derecho y por el revés. ¿Veis? Este es sencillo, si no lo veis claro, lo cogéis con la aguja y se ve enseguida. Este también es sencillo. Doy la vuelta, hilo arriba, lo doblo y continúo. Así. Bueno, esto es el cabo del inicio, pero ya luego lo ponemos bien. Bueno, pues sigo hasta que me quedan 10 puntos o hasta la última vuelta para que lo veáis claro. Bueno, ya estoy aquí de nuevo. Estoy en la última vuelta del revés porque os quiero comentar una cosa que a mí me va mejor. Y sí, espero no haceros más lío, pero yo creo que vale la pena. Bueno, primero también os tengo que comentar otra. Cuando estéis en estas vueltas, procurad que no se os escapen los puntos, porque si no tenéis que volver a empezar desde aquí. Porque pillar estos puntos así dobles es como un poco imposible. ¿Y por qué os lo digo? Porque a mí me ha pasado ahora. Cuando he vuelto a venir a grabar, no sé qué he hecho, he tirado y se han salido los puntos. Y entonces ya he vuelto a empezar el talón, ¿eh? Lo he vuelto a empezar con muy mala pata porque he liado como los cables al recoger los puntos, no sé lo que he hecho. Pero bueno, si cuando termine no están correctos, ya los pondré bien. Ahora como voy en recto, no pasa nada. Bueno, pues esto que os quería explicar es que si en la vuelta del revés el último punto que vamos a tejer, o sea, el último sencillo, que sería este, lo tejo al derecho, a mí personalmente luego doblarlo me resulta más fácil. ¿Veis? Cómo quedan mejor estos que no estos que quedan como retorcidos. Pues estos es haciendo el último punto al derecho, tampoco se nota, ¿eh? Y espero que así quede más cerradito. Bueno, pues se supone que esta es la última. Tengo que tener 10 derechos. Ocho, 9 y 10. ¿Ves lo que os decía? Ahora no se ve muy bien porque esto hace como cazuela, pero menos centímetros de talón no podía tener, ¿no? Entonces por eso en vez de 12 como la puntera, pues he llegado a 10. Vale, pues una vez has tejido los 10 puntos o los 12 o los que te vayan bien a ti, se trata de coger estas dos hebras que se han formado juntas. Una, solamente un punto cada vez. Y ahora doy la vuelta, paso el primer punto sin tejer y me voy hacia el otro lado tejiendo normal. Solo sin tejer, no lo tenemos que doblar ni nada.
aquí hasta que llego al primer punto doble, que es este. Tejo juntas las dos hebras, así. Doy la vuelta y lo paso sin tejer y sigo. Y así hasta que llego al siguiente punto doble. Este sencillo, y aquí tenemos el doble. Cojo las dos hebras, lo trabajo y doy la vuelta. El primero sin tejer y sigo. Aquí voy tensando un poco para que no se abra mucho el tejido. Este es el último sencillo y aquí tejo las dos hebras. Así. Y doy la vuelta. Primero sin tejer. Tenso un poquito. Sigo hasta el punto doble, el primero doble que me encuentre, que además se nota mucho porque veis, hay una separación importante. Tejo este y las dos hebras. Ups, que se ha partido. Así. Apretamos un poquito. Pasamos sin tejer, pero ajustamos el punto, Y las dos hebras. Y un doble cada vez, Bueno, pues así voy a seguir hasta que tenga todos estos puntos dobles trabajados. Uno en la vuelta del revés y uno en la vuelta del derecho. Otra vez, el primero sin tejer y ajusto. ¿Veis? Y aquí ya se va formando la forma del talón. ¿Veis? De momento no queda mucho agujero, pero puede ser que aquí al principio pues quede un poquitito más tal, pero que no os preocupéis, que todo es cuestión de práctica. Si os queda bien a la primera, pues estupendo. Bueno, pues voy a seguir hasta que haya recogido todos estos puntos y tendré las mismas vueltas por este lado que por este. Bien, pues estoy en la última vuelta, he recogido el del otro lado, este sin tejer. Y este es el último doble de esta parte.
Y ya lo tenemos. Bueno, el hilo blanco ya lo puedo cortar. Y ahora tengo que empezar a trabajar por la primera vuelta. Por lo tanto, este hilo también ya lo hubiera podido cortar. Porque ahora lo tengo que empalmar aquí. Y empezar a trabajar en circular, pues como venía haciendo. Primero la aguja 1 y luego la aguja 2. Y ahora lo que os quiero enseñar es como evitar que en el lateral os quede un gran agujero. Que podéis solucionar simplemente con el hilo con los hilos estos que están a los lados al rematarlos, o si nos ha quedado mucho, pues ahora vemos. ¿Veis? El talón ha quedado bien. Siempre a un lado a mí me queda mejor, ¿eh? Aquí se podría decir que hay un poquito más de agujero que en este. Pero bueno, sin ninguna importancia, ¿eh? ¿Veis aquí? Si os parece que ahora ¿veis? Hay como un pequeño desnivel, tampoco mucho. Pues si veis que os queda mucho agujero, lo que podéis hacer es coger un punto de aquí y trabajarlo junto con el blanco. Ponemos bien. Con el blanco en este caso, ¿eh? Porque si fuera del mismo color, pues sería del mismo color. Y veis, ya esto queda más cerradito. O sea, trampear así. Si tenéis que coger dos y no os los podéis comer aquí mismo, pues en la siguiente vuelta, pues los cogéis juntos y ya está. Bueno, pues ahora ya trabajaría normalmente la caña. Todo lo largo que cada uno la quiera. Cortitos, semicortitos, largos, hasta la rodilla, o sea, según lo que os guste y las ganas de trabajar que tengáis. Y ahora os explico lo del jacquard. Voy a dar esta vuelta, a ver qué tal está el otro lado. A ver, voy a trabajar lo normal. A ver qué tal. Bueno, ¿ves? Esto es lo que os decía. Pero esto, luego, con un cabo de estos también lo podemos rematar. O sea que yo voy a dejar un lado de cada forma para que veáis que se puede soportar sin hacerlo de más, ¿eh? Simplemente luego lo apañamos al rematar. Bueno, pues ahora esto que os digo. Ahora seguiría tejiendo como he tejido esto de aquí, igual. Y mirad, a ver, yo sí es la primera vez que hacéis calcetines, la primera vez que trabajáis en circulares y todo, os recomiendo que aquí paséis olímpicamente, o hagáis una rayita blanca o lo que queráis, pero yo no haría jacquard todo a la vez, o sea, si estáis empezando, ¿no? A ver, yo este esquema os lo dejaré en la página web, como siempre en el tutorial escrito, pues os dejaré el esquema. Es un esquema de Pinterest, ¿eh? O sea, no es diseño propio ni nada de esto. Tenéis además que tener en cuenta el múltiplo del dibujo.
yo para tejer este dibujo he tenido que aumentar 4 puntos, 2 a cada lado. ¿No se nota? No, porque para el jacquard lo que os recomiendo es o que aumentéis algo o que cojáis medio número de agujas más, porque si no, esto como no cede, pues aquí para poner el pie se complica, ¿eh? Si no tienes, pues como estos calcetines que son para Natalia, que tiene un pie pequeño, que ya veis que no le hemos hecho ni aumentos del empeine, que ya los haremos otro día, porque yo en los míos sí que me haré un poco y entonces lo podremos ver. Y entonces aquí los he vuelto a disminuir, porque si no esto le bailaría mucho, que de hecho ya no es muy estrecho porque he cerrado con un cierre súper elástico, que luego también lo veremos. O sea que yo ahora lo que haré es todo esto y nos veremos en el cierre, porque si ahora me pongo a hacer este jacquard no tendría mucho sentido, porque si sabes ya lo sabrás hacer y si no, pues tampoco es un vídeo para esto, pero que lo puedes hacer, lo puedes intentar y tal. Pero mi consejo es o que cojas unas agujas medio número mayor o que aumentes un poco y luego lo vuelvas a disminuir, porque esto no cede como esto, ¿veis? Esto cede así y esto cede así, no cede. ¿Vale? Entonces, ahora sigo, termino. Esto he hecho elástico retorcido, que se puede hacer o no, de todas maneras ya os lo enseñaré cómo se hace. Solamente se retuerce el punto del derecho, porque como vas en circular, pues siempre vas por la misma cara. Y así. Esto sí, lo que siempre hago es hacer el súper elástico, aunque no quede muy bonito, pero sí que es muy conveniente para los calcetines. Y ya está. O sea que ahora hacer la caña. Bien, pues ya estoy terminando. He hecho 8 vueltas de elástico retorcido. Se pueden hacer, yo normalmente hago más, como 12 o 15, pero aquí me gustaba más pequeñito. Entonces, para el elástico retorcido, pues como es en circular, como ya os dije, solamente es coger el punto derecho por detrás, el revés normal y el derecho por detrás. De cualquier forma que trabajéis, lo que tenéis que ver es que el punto lo estáis cogiendo de la forma que no lo cogeríais o de la forma que os quede retorcido. Así. Pues esta era mi segunda aguja. Y ahora voy a empezar a cerrar. Lo podéis hacer con esta misma aguja o si os va mejor, pues con una aguja auxiliar o como sea. Entonces, lo voy a seguir haciendo retorcido. Este lo hacemos normal porque es el primero. Y como coincide aquí en la esquina, pues como que se dificulta un poco, pero no pasa nada. Este lo montamos como cualquier forma de cerrar y ahora antes de hacer el punto tenemos que echar una hebra. El punto del derecho se pone la hebra así, de atrás hacia adelante. Lo tejemos y ahora se coge la hebra y el punto y se montan los dos sobre el punto que hemos tejido. Ahora tenemos que tejer revés, pues la hebra envuelta normal y hebra y punto lo pasamos por encima del revés. Ahora toca derecho, la hebra de atrás hacia adelante. Tejemos el derecho, en este caso retorcido. Y montamos punto y hebra sobre el punto. El revés,
A ver, parece que ponga 2 hebras, pero solo pongo una porque tengo que volver a poner el hilo hacia arriba. Tejemos el revés y ahora montamos la hebra y el punto. Toca derecho, la hebra de atrás hacia adelante, tejemos el derecho y montamos la hebra y el punto por encima de este. Hebra, revés, montamos hebra y punto por encima del último punto trabajado. Derecho, ponemos la hebra, tejemos el derecho y montamos. Revés, primero la hebra y montamos. Y este es el cierre súper elástico, que también tiene un nombre, creo. Si lo tiene ya os lo pondré por aquí. Y así pues durante toda la vuelta, o sea que es como un cerrado normal, pero antes de trabajar el punto ponemos una hebra y luego lo montamos. Y veis este cierre, que tampoco queda el más bonito del mundo, pero sí que es súper elástico. Y va muy bien, primero porque no te aprieta, y segundo pues a la hora de poner el calcetín, sobre todo pues si es pequeñito, no tiene que pasar por el talón y todo, pues es que de otra forma nos quedan de aquí estrangulados y no puede ser. Así que así toda la vuelta. Bueno, ¿veis? Y ahora os quiero enseñar esto del talón. ¿Veis? Esta es la parte que cogí 2 puntos juntos, que aquí casi que no me va a tocar hacer nada. Y esta es la parte que los monté tal cual. ¿Veis que tiene aquí un agujerito? Pero esto es tan fácil como del revés, juntar estos 2 puntos y darle un puntito por detrás para que sujete, ¿eh? O sea, como cerrando simplemente el agujero. Porque yo algunas veces lo que hacía era como bordar, o sea, sacaba, hacía el punto por encima y entonces queda un gordo que queda feo. Es mejor darle la vuelta y por el revés, como si esto fuera el revés, pues pasarle así, juntando esto, lo damos otra puntadita, aun si queremos hasta con hilo de coser, o yo a veces lo que hago es sacar una hebra del mismo hilo y ya está, y así no quedan grandes tiranteces ni nada. Ahora lógicamente lo voy a bloquear para que me quede como el otro, porque la diferencia ahora os la enseño. ¿Veis? Este es el que está bloqueado. Si no tenéis bloqueador no pasa nada, lo mojáis y lo ponéis todo de lo planito que podáis, o incluso con un poco de vapor sin tocar la plancha al calcetín, y si no lo bloqueáis con vuestro propio pie, que con el uso pues también se bloquean. Pero también es verdad que ha suavizado mucho al mojarlo, ¿eh? No es de las lanas más ásperas, pero ha suavizado mucho al mojarlo. Queda mucho más suave. No es de las lanas más ásperas, como te digo, pero yo sigo prefiriendo la mía, ¿eh? Para mí todavía esto no me iría bien. Bien, ¿qué más? Esto es lo que me ha sobrado del segundo calcetín. Creo que del primero aún me sobró menos, como veis es poquito, pero son 25 gramos. Y esto del blanco. Supongo que al principio ya os habré puesto el peso exacto de lo que he gastado y tal. Felicidades a las que os habéis animado.
De verdad que el primer calcetín puede resultar un poco complicadillo, pero que si te gusta tejerlos, pues no vas a parar. Yo siempre tengo unos empezados mientras hago otras labores más grandes. Además es que esto lo pones en un neceser bien pequeño y te lo puedes llevar a cualquier parte. O sea que muy bien. Y si a la gente les gusta, pues la verdad es que también es un regalo bien bonito. Supongo que otro día os enseñaré los aumentos del empeine, porque la verdad que a no ser que tengas un pie muy estrechito y tal, pues como que son más cómodos con un poco de aumentos. Pero de momento, bueno, lo básico que es el talón y la puntera, luego ya le podéis hacer vosotros todos los cambios, variaciones, hay diferentes formas de punteras, de talones, lo que sea, pero lo básico está aquí. ¿Sí? Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.